demás es igual. De eso te quería hablar. Estamos presenciando un momento de muchos enfrentamientos entre en televisión por la Antena 3, Telecinco, en la radio con la SER, la COPE. ¿Qué opinan de estos enfrentamientos? Pues hombre, yo creo que es fruto de la gran competencia que hay, porque especialmente vivimos un momento convulso para los medios de comunicación. Todos quieren hacer ruido, todos necesitan hacer ruido, todos necesitan llegar a la máxima cantidad posible, y yo creo que todo eso forma parte un poco de estas batallas que hay, aparte de la batalla para mí deleznable que es la telebasura, a la que de momento la radio se ha salvado, ¿no? La radio en este momento no, bueno, en este momento, en los últimos tiempos, no podemos llamar radio basura, no hay ninguna radio que la podemos calificar como radio basura, ¿no? En general todo obedece un poco a la competencia tan tremenda que hay por la cuota de mercado. Esa competencia, lo que te quería decir, ese ruido que dices tú ves normal, por ejemplo, el último escándalo que ha surgido, en plan de lo que ha pasado con los antiguos miembros del Carrusel Deportivo, de Domingo Castaño, todos estos periodistas que al cambiarse a la COPE ahora son han sido desprestigiados por la SER. Claro, todo forma parte de la misma batalla. Es decir, que Domingo Castaño llevaba 40 años en la cadena SER y ha dejado de ser un divo para los gerifaltes de la cadena SER a ser un enemigo público número uno. La incongruencia es total, solamente la podemos entender por la batalla que hablamos de medios. ¿Crees que a la larga va a ser beneficiosa esta competencia agresiva para los medios o por el contrario nos va a perjudicar? No, hombre, yo creo que toda batalla siempre deja muchos cadáveres, ¿no? A mí me gustaría que los medios de verdad comenzaran a trabajar en la batalla de las ideas y sobre todo que fueran independientes. Es decir, otra de las cosas curiosas que estamos viendo es, por ejemplo, el fenómeno de las tertulias, donde cada tertuliano se enfunda con la camiseta de un partido político. Te pones frente a un televisor o a escuchar la radio en el coche o donde la escuches y ya sabes lo que te va a decir fulanito o menganito. ¿Por qué? Pues porque evidentemente se enfundan la camiseta del partido al que en teoría defienden y con él mueren, ¿no? Para ti es importante tener una gran audiencia. ¿Te han marcado objetivos de audiencias? Sí, me los han marcado, especialmente en la cadena SER. Eran tiempos muy duros donde en fin, los estudios del EGM se veían muy minuciosamente por parte de los directivos y todos teníamos una especie de azada sobre el cuello hasta saber si los resultados eran buenos o malos. La verdad es que en aquella época el Estudio General de Medios era demoledor. Hoy el Estudio General de Medios está muy desprestigiado, pues porque probablemente siguen haciendo el mismo formato de preguntas y basado siempre en lo que es la radio del recuerdo, y aparte que yo creo que es muy difícil, terriblemente difícil medir las audiencias de la radio, es casi imposible. ¿Cómo coño sabes quién te está escuchando en cualquier punto de España, de la más remota y de la más urbana? Es muy difícil, sobre todo cuando la radio se escucha de una manera individual, ¿no? Es complicado, ¿no? Puede que haya una radio puesta, pero están escuchando 100 personas. Sí. No, eso ocurre más en la televisión, que la puedes ver bueno, ahora también la televisión, claro, se ve ya de una manera más individualizada que antes, ¿no? Pero la radio se oye de persona a persona, ¿no? O sea, y se hace de persona a persona. Por eso a mí nunca me gusta hablar de ustedes en plural en la radio. Siempre me gusta hablar en general, en singular, ¿no? Porque te diriges a un oyente determinado, ¿no? Estos últimos días estamos asistiendo a una queja de algunos medios en contra del nuevo tándem que han formado Telecinco y 4. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, más que un tándem y más que una unión es una compra. Es decir, en ese sentido, pues hay que añadir, Telecinco ha comprado 4. Punto y final. Vamos. Uno de los factores más críticos de esta operación ha sido el cierre de CNN Plus para poner un canal de 24 horas de Gran Hermano. ¿Crees que esto es un ataque contra el periodismo? Yo creo sobre todo que es una humillación enorme para los periodistas de CNN Plus. Una humillación indirecta, ¿no? Porque es muy duro que el canal donde tú has estado durante tantos años contando las noticias del mundo se vea salpicado por la telebasura de Gran Hermano, ¿no? De todas formas,
Eso es una historia larga porque Prisa no quiso continuar con el canal de CNN Plus, pese a que Telecinco, en fin, le dio la posibilidad de que a través de un alquiler siguiera haciendo CNN Plus, ¿no? Pero parece ser que no era rentable el canal y al final ha pasado lo que ha pasado. ¿Qué opinas sobre la influencia de las grandes empresas o de la política en los medios de comunicación? Bueno, yo creo que influencia, ganas de intervenir, siempre han existido en los medios de comunicación, siempre sienten la presión del poder político, del poder financiero, del poder en otros tiempos militar, hoy ya no, pero sí, hoy actualmente el poder político, el poder financiero intentan influir en los medios de comunicación y en los comunicadores. No es nada nuevo, por eso. ¿Qué ventajas tiene para ti trabajar en un medio privado? Hombre, muchas, muchísimas. Yo en realidad nunca he trabajado en medios públicos, o sea que me falta esa experiencia. Siempre he deseado trabajar en un medio público. Tuve oportunidad cuando Fernando López Amor era director general de Radio y Televisión Española y quiso llevarme a Radio Nacional de España. Y estuve a punto de irme a Radio Nacional de España. Sería mi primera experiencia en un medio público. Y tengo ese gusanito de saber de verdad si las influencias son tan notorias como se dice, ¿no? Hombre, la radio privada tiene la ventaja de que aunque tienes influencias también, porque también tiene sus patrones y sus dueños, yo creo que es un poco más limitado. ¿Qué es lo que más valoras a la hora de elegir un trabajo? ¿De decantarte por una cadena? Pues sobre todo que me sienta a gusto por los que mandan, ¿no? Si los que mandan son muy puñeteros y muy quisquillosos, realmente no me siento a gusto. ¿Qué quieres transmitir a tus oyentes? Sobre todo la verdad, o al menos mi verdad, ¿no? Es decir, quiero decir con esto que yo intento ser muy sincero. Lo era cuando hacía programas musicales donde no aceptaba ninguna presión de las multinacionales del disco, ni de los managers, ni de los cantantes, etc. Y creo que lo sigo siendo ahora en estos otros ámbitos informativos en los que me muevo, ¿no? ¿Eres de los que piensan que el futuro del periodismo está en Internet? Hombre, Internet es muy importante, es el medio global por excelencia y el futuro desde lo que pasa por ahí. El otro día, entrevistando a Curry Valenzuela, me decía que las tertulias radiofónicas en España eran un fenómeno que en su opinión iban a tener el mismo auge que en tiempos pasados. ¿Qué opinas tú como un profesional de la radio? ¿Qué tiempos pasados? ¿A qué tiempos pasados se refiere? Porque tertulias en la radio siempre han existido, aunque el boom de las tertulias lo pusimos nosotros en marcha en la cadena SER con la trastienda en el año 1984. Han pasado ya 25 años y siguen las tertulias cada día con más fuerza, ¿no? Aparte de que la tertulia es un género, primero, que gusta, y segundo, que es muy barato. Es muy barato para los medios de comunicación. O sea, reunir a 4 individuos para que hablen del bien y del mal por poquito dinero cada uno de ellos, prácticamente lo pagas con 4 anuncios. ¿Cuál crees que es el futuro del periodismo? El futuro del periodismo es el futuro de la propia vida. Quiero decir que yo no concibo la vida ni la sociedad sin la información. Me parece imposible, ¿no? Me refiero a si ves desaparecidos, como algunos auguran, los periódicos, que ya no va a haber prensa escrita. Yo creo que la prensa de papel siempre existirá y espero que así sea, pero es evidente que lo digital cada día copa más mercado y desde luego el futuro en los próximos años pasa por lo digital sin, a mi juicio, que desaparezca el papel. Es probable que desaparezcan algunos medios, pero desaparecerán más que por la fuerza de digital por la crisis económica. Por último, ¿qué le recomendarías a un estudiante de periodismo? Pues que si quiere ser periodista de verdad, ame la profesión. Yo creo que realmente el periodista o el estudiante de periodismo que sea vocacional tiene un puesto asegurado en un medio de comunicación. Cuando el chico estudia periodismo por el hecho de estudiar periodismo, como pudiera estudiar derecho, o estudia periodismo porque no ha podido entrar en otra carrera o porque le resulta más fácil el periodismo y tal,
Yo creo que el periodismo, por encima de todo, tienes que ser vocacional. Si eres vocacional, no hay crisis para los periodistas. El vocacional siempre termina encontrando trabajo. Siempre. Pues muchas gracias por la entrevista. A ti, Borja. Ha sido un placer. A ti. Muchas gracias. Pues muchas